Recuerdo perfectamente ese martes lluvioso en Ciudad de México, cuando Eduardo me citó en el café de siempre, ese pequeño lugar en la Roma Norte donde solíamos pasar las tardes. Llevábamos 3 años juntos, y yo creía que éramos felices. Trabajaba como mesera en un restaurante del centro mientras estudiaba administración en la universidad pública. No teníamos mucho dinero, pero siempre pensé que el amor era suficiente. «Esperanza, necesitamos hablar», me dijo con esa voz fría que nunca le había escuchado. Sus ojos esquivaban los míos mientras jugueteaba nervioso con su café. «Esto ya no funciona. Somos muy diferentes». Le pregunté qué había cambiado tan de repente. Hacía apenas una semana habíamos hablado de mudarnos juntos a un departamento más grande en la Doctores. Él trabajaba en una empresa de su papá, ganaba bien, y yo acababa de conseguir un segundo empleo los fines de semana para poder contribuir más. «Es que, mira a tu alrededor, Esperanza. Mira cómo vives, dónde trabajas. Yo tengo planes grandes para mi futuro, y necesito a alguien que esté a mi nivel». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «No puedo presentarte en las cenas de la empresa. No encajas en mi círculo social». Me quedé sin palabras. Durante 3 años había conocido a sus amigos fresas de Polanco y Las Lomas. Había sonreído mientras me hacían comentarios despectivos sobre mi trabajo. Había aguantado sus miradas de superioridad cuando mencionaba que vivía en la Narvarte. Siempre pensé que Eduardo era diferente a ellos. «Además», continuó sin piedad, «mi mamá tiene razón. Necesito a alguien con mejor posición económica, con estudios en universidad privada, que entienda mi mundo». Se levantó de la mesa dejando un billete de 50 pesos. «Espero que encuentres a alguien más, adecuado para ti». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas en mi pequeño cuarto de la vecindad donde vivía con mi abuela. Ella me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. «Mija, cuando alguien te menosprecia por no tener dinero, te está regalando la oportunidad de demostrarles de qué estás hecha. Los pobres de espíritu son ellos, no nosotros». Al día siguiente, en lugar de faltar al trabajo por depresión, llegué más temprano que nunca al restaurante. Mi jefe, don Carlos, notó mi determinación y me preguntó si quería aprender sobre el negocio. «Tienes madera de empresaria», me dijo. Esa conversación cambió mi vida para siempre. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida, pero también los que más me fortalecieron. Después de que Eduardo me dejara, decidí que nunca más nadie me haría sentir inferior por mi situación económica. Don Carlos cumplió su palabra y comenzó a enseñarme todos los aspectos del negocio restaurantero: compras, costos, administración, trato con proveedores. Durante el día trabajaba como mesera y por las noches me quedaba haciendo inventarios, revisando cuentas y aprendiendo sobre marketing digital en videos de YouTube. Mi abuela se preocupaba porque apenas dormía 4 horas, pero yo tenía una llama ardiendo por dentro que no me dejaba descansar. «Esperanza, ¿no crees que estás exagerando? Eduardo ya ni siquiera importa», me decía mi mejor amiga Lucía cuando me veía estudiando hasta las 3 de la mañana. Pero no se trataba de él, se trataba de mí. Se trataba de demostrarme a mí misma que podía ser alguien grande. Un día, mientras atendía una mesa de empresarios que hablaban sobre inversiones y startups, escuché algo que me llamó la atención. Hablaban sobre food trucks y cómo estaban revolucionando la industria alimentaria en México. Esa noche investigué todo sobre el tema. Vi casos de éxito, analicé números, estudié ubicaciones. Le propuse a don Carlos invertir juntos en un food truck. Al principio se rió, pero cuando le mostré mi plan de negocios completo, con proyecciones, análisis de mercado y estrategia de marketing, se quedó impresionado. «Necesitamos 100,000 pesos para empezar», le dije. Era una fortuna para mí, pero él decidió apostar por mi visión. Vendí todo lo que tenía de valor: mi laptop, mi celular, hasta los aretes de oro que me había regalado mi mamá antes de morir. Mi abuela insistió en vender sus anillos de matrimonio. «Para que veas que creo en ti, mija», me dijo con lágrimas en los ojos. El food truck, Sabor Esperanza, abrió sus puertas un lunes por la mañana en Santa Fe. Los primeros días fueron terribles. Vendíamos apenas lo suficiente para comprar la mercancía del día siguiente, pero yo no me rendía. Todas las noches analizaba qué había funcionado y qué no, ajustaba el menú, mejoraba el servicio. Cuando llevábamos 2 meses operando, algo mágico pasó. Un influencer con millones de seguidores probó nuestros tacos y subió un video hablando maravillas de nosotros. Al día siguiente teníamos una fila de 2 cuadras. Don Carlos no podía creer lo que estaba pasando. «Esto es solo el comienzo»,
le dije mientras contábamos las ganancias del día. Por primera vez en mi vida, me sentía realmente poderosa. El éxito del primer food truck superó todas nuestras expectativas. En 6 meses, habíamos recuperado la inversión inicial y estábamos generando ganancias que jamás imaginé posibles. Pero yo tenía visión de largo plazo. No quería ser dueña de un solo food truck. Quería construir un imperio. Reinvertí cada peso que ganaba. Mientras otros emprendedores de mi edad se compraban coches nuevos o ropa de marca, yo vivía con la misma austeridad de siempre. Mi abuela me regañaba porque seguía usando los mismos tenis gastados de la universidad, pero yo tenía los ojos puestos en algo mucho más grande. Don Carlos, necesitamos expandirnos, le dije un día mientras revisábamos los números en su oficina improvisada detrás del restaurante. Los food trucks están bien, pero el futuro está en crear una cadena de restaurantes casuales con entrega a domicilio. Él me miró como si hubiera perdido la razón. Esperanza, apenas llevamos funcionando 1 año. No te apresures. Pero yo ya había hecho toda la investigación. El mercado de delivery estaba explotando en México, especialmente después de la pandemia. Las aplicaciones como Uber Eats y Rappi estaban creciendo exponencialmente. Contraté a mi primer empleado, Javier, un chico de mi edad que estudiaba marketing y necesitaba trabajo. Juntos desarrollamos una estrategia digital completa. Creamos perfiles en todas las redes sociales, optimizamos nuestro menú para delivery y, más importante aún, comenzamos a construir una marca reconocible. Sabor Esperanza ya no era solo un food truck, era una experiencia. Cada empaque, cada detalle, cada interacción con el cliente estaba cuidadosamente pensada. Javier tenía un talento natural para crear contenido viral, y yo había desarrollado un instinto empresarial que me sorprendía hasta a mí misma. El segundo food truck lo abrimos en Polanco. Sí, exactamente en la zona donde vivía Eduardo y todos sus amigos fresas. La primera semana fue lenta, pero gradualmente comenzamos a ganar clientela. Los ejecutivos de las oficinas cercanas se volvieron nuestros clientes más fieles. Un viernes por la tarde, mientras supervisaba el servicio en Polanco, lo vi. Eduardo caminaba por la calle con una chica rubia que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pero no de amor, sino de satisfacción. Llevaba puesto un traje caro y caminaba con esa arrogancia que siempre me había molestado. Por fortuna, no me vio. «Jefa, ¿está todo bien?», me preguntó Javier al notar mi expresión. «Sí», le respondí con una sonrisa. «Todo está perfecto». Y era cierto. Esa tarde vendimos más que nunca en esa ubicación. Esa noche, mientras hacía las cuentas del día, me di cuenta de que había dejado de pensar en Eduardo hace meses. Mi mente estaba completamente enfocada en construir algo grande, algo que perdurara. 2 años después de que Eduardo me dejara, Sabor Esperanza había crecido hasta convertirse en una cadena de 8 restaurantes y 15 food trucks distribuidos por toda la Ciudad de México y área metropolitana. Habíamos expandido también a Guadalajara y Monterrey. Los números eran impresionantes. Facturábamos más de 2 millones de pesos mensuales. Pero el crecimiento trajo nuevos desafíos. Necesitaba capital para seguir expandiéndome y don Carlos, aunque seguía siendo mi socio, ya no tenía la capacidad financiera para acompañar mi visión. Fue entonces cuando decidí buscar inversionistas externos. Mi primer pitch con inversionistas fue aterrador. Entré a una sala de juntas en Santa Fe, llena de hombres en trajes que me veían con escepticismo. Tenía 24 años. Venía de una vecindad de la Narvarte, y les estaba pidiendo 5 millones de pesos para expandir mi negocio a nivel nacional. «Señorita Esperanza», me dijo uno de ellos con condescendencia, «su negocio está bien para lo que es, pero ¿realmente cree que puede competir con las grandes cadenas establecidas?». Respiré profundo y les mostré mis números. Márgenes de ganancia del 35%, crecimiento mensual del 15%, más de 50,000 clientes recurrentes, presencia digital con más de 200,000 seguidores. «No estoy aquí para competir con las grandes cadenas», les dije con seguridad. «Estoy aquí para superarlas». Uno de los inversionistas, el licenciado Morales, sonrió. Al final de mi presentación, había conseguido los 5 millones. Con el nuevo capital, contraté a un equipo de profesionales. CFO, director de marketing, gerente de operaciones, chef ejecutivo. Ya no era solo yo corriendo de un lado a otro.
Era la CEO de una empresa real con más de 100 empleados. Mi abuela no podía creer la transformación. «Mija, ¿recuerdas cuando llorabas por ese muchacho que te dejó? Mira lo que construiste con esas lágrimas». Tenía razón. Eduardo me había regalado sin saberlo el empujón que necesitaba para descubrir de lo que era capaz. Mudé a mi abuela a un departamento hermoso en la Roma Norte, el mismo barrio donde Eduardo me había roto el corazón. La ironía no se me escapaba, pero yo seguía viviendo de manera modesta en un departamento de 2 recámaras. Mi dinero estaba completamente reinvertido en la empresa. «Esperanza, ya tienes suficiente para comprarte una casa en Las Lomas si quisieras», me decía Javier, quien ya era mi director de marketing. «No se trata de tener una casa bonita», le respondía. «Se trata de construir algo que cambie la industria». Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Habíamos revolucionado el concepto de comida rápida mexicana con ingredientes de calidad, precios justos y un servicio excepcional. Las revistas especializadas comenzaron a hablar de nosotros. Forbes México me incluyó en su lista de jóvenes promesas del emprendimiento. La noche que salió el artículo de Forbes, brindé sola en mi departamento con una copa de vino barato. No por nostalgia, sino porque me gustaba recordar de dónde venía. El artículo de Forbes México fue solo el comienzo. 6 meses después, la revista Harvard Business Review en español publicó un caso de estudio sobre Sabor Esperanza y cómo habíamos logrado crecer 500% en 3 años usando estrategias digitales innovadoras y manteniendo la calidad artesanal de nuestros productos. Para entonces, ya teníamos 35 restaurantes en 12 ciudades de México y acabábamos de firmar nuestro primer contrato de franquicia internacional para expandirnos a Estados Unidos. Los números eran abrumadores. 800 empleados directos, facturación anual de 50 millones de pesos, presencia en redes sociales con más de 1 millón de seguidores. Pero lo que más me enorgullecía era el impacto social que estábamos generando. El 70% de nuestros empleados provenían de comunidades de bajos recursos. Les ofrecíamos capacitación constante, prestaciones superiores a las de ley y oportunidades reales de crecimiento. Muchos de nuestros gerentes habían empezado como meseros o cocineros. La invitación llegó un martes por la mañana. Forbes América Latina me había seleccionado para aparecer en la portada de su edición especial, 30 Under 30, los jóvenes que están cambiando América Latina. Era un reconocimiento que jamás imaginé recibir. La sesión de fotos fue en un estudio elegante en Polanco. Me pusieron un traje sastre negro, maquillaje profesional, peinado impecable. Cuando me vi en el espejo, por un momento no me reconocí. Era la misma chica que 3 años antes servía mesas y vivía en una vecindad, pero algo fundamental había cambiado en mis ojos. Había una seguridad, una determinación que antes no existía. «¿Cómo se siente ser la empresaria más joven en aparecer en nuestra portada?», me preguntó la periodista durante la entrevista. «¿Se siente como la confirmación de que en México, si tienes una idea clara y trabajas incansablemente, no hay límites?», respondí. La revista salió un viernes. Ese mismo día, mi teléfono no paró de sonar. Invitaciones a conferencias, propuestas de inversión, solicitudes de entrevistas. Javier había preparado una estrategia de comunicación para aprovechar la exposición mediática. Pero la llamada que más me impactó llegó el sábado por la mañana. Era mi número personal. Muy pocas personas lo tenían. «Esperanza, soy Eduardo. Vi la revista. Necesitamos hablar». Mi primera reacción fue colgar, pero algo me detuvo. La curiosidad, tal vez, o simplemente el deseo de cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. «¿De qué quieres hablar, Eduardo?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «De nosotros, de lo que teníamos. Creo que cometí un error terrible hace 3 años». Su voz sonaba ansiosa, desesperada incluso. «¿Podemos vernos? Te invito a cenar al lugar que tú quieras». Me reí. No pude evitarlo. «¿Al lugar que yo quiera? ¿Sabes qué, Eduardo? Sí, nos vemos. Te mando la dirección». Colgué y inmediatamente llamé a Javier. «Necesito que prepares algo especial para mañana en el restaurante de Polanco». El domingo por la noche, llegué al restaurante Sabor Esperanza de Polanco, media hora antes de la cita. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, no por Eduardo, sino por mí. Este encuentro representaba el cierre definitivo de una etapa de mi vida y el reconocimiento de todo lo que había logrado. Me puse un vestido negro elegante pero sencillo, el mismo estilo que siempre me había gustado. No necesitaba impresionar a nadie. Mi éxito hablaba por sí solo.
Javier había preparado una mesa en el área VIP, con vista panorámica de la ciudad. La ironía era perfecta. Estábamos en el corazón de Polanco, el barrio que, según Eduardo, representaba el nivel que yo nunca podría alcanzar. Eduardo llegó puntual, como siempre. Lo vi desde la ventana del segundo piso bajarse de un BMW negro. Llevaba un traje caro, pero algo en su postura delataba nerviosismo. Cuando subió las escaleras y me vio esperándolo, su expresión cambió completamente. Durante un momento se quedó paralizado en la entrada. «Esperanza», me dijo acercándose lentamente, «te ves increíble». Había algo diferente en su voz, una humildad que nunca le había conocido. «Gracias por aceptar verme». Nos sentamos y ordené vino de la cava del restaurante. Durante los primeros minutos hubo un silencio incómodo. Él miraba a su alrededor, observando los detalles del lugar, la decoración moderna pero cálida, el servicio impecable, la vista espectacular de la ciudad iluminada. «Todo esto es tuyo», dijo finalmente. No era una pregunta, era una afirmación cargada de asombro e incredulidad. «Sí, todo esto es mío», respondí con naturalidad. «Bueno, mío y de mis socios. Tenemos 35 restaurantes en todo el país y acabamos de firmar para expandirnos a Estados Unidos». Eduardo tomó un sorbo de vino largo. «Esperanza, no sabes cuánto me arrepiento de lo que pasó entre nosotros. He seguido tu éxito desde hace meses. Cuando vi la portada de Forbes, no podía creer que fueras la misma chica con la que estuve 3 años. No soy la misma chica», le dije mirándolo directamente a los ojos. «Esa chica murió el día que me dijiste que no encajaba en tu mundo. La mujer que tienes enfrente la construí yo desde cero, con mis propias manos». Él se inclinó hacia adelante. «Por eso estoy aquí. Porque me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Tú siempre fuiste especial. Siempre tuviste esa chispa, esa determinación. Yo era demasiado inmaduro para valorarlo. ¿Y ahora qué cambió?», le pregunté con curiosidad genuina. «¿Ahora que salgo en Forbes, ya soy lo suficientemente buena para ti?». Eduardo se ruborizó. «No es por el dinero, Esperanza. Es porque finalmente entendí quién eres realmente. Siempre fuiste extraordinaria. Yo simplemente estaba ciego». Hizo una pausa. «Rompí con Fernanda hace 2 meses. No podía quitarme de la cabeza la idea de que había perdido a la mujer más valiosa que conocería en mi vida». La conversación continuó durante 2 horas. Eduardo me contó sobre su trabajo en la empresa de su papá, sus relaciones fallidas, cómo se había dado cuenta de que todo lo que buscaba en otras mujeres era lo que ya había tenido conmigo. Fue honesto sobre sus errores, pero también dejó muy clara su intención. Quería una segunda oportunidad. Cuando Eduardo terminó de hablar, me quedé en silencio por varios minutos. Afuera, las luces de Polanco brillaban como pequeñas estrellas, y yo reflexionaba sobre el camino que me había llevado hasta ese momento. 3 años atrás, esa conversación habría sido el momento más importante de mi vida. Hoy, simplemente era una charla interesante con alguien de mi pasado. «Eduardo», le dije finalmente, «aprecio tu honestidad y me alegra saber que has reflexionado sobre lo que pasó entre nosotros. Pero necesito que entiendas algo fundamental. Yo no construí todo esto para demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti». Él me interrumpió. «Esperanza, sé que suena conveniente ahora que eres exitosa, pero te juro que mis sentimientos son genuinos. He madurado, he cambiado. Podríamos ser increíbles juntos, ahora que ambos estamos en el mismo nivel». «¿El mismo nivel?», repetí con una sonrisa que no pudo interpretar. «Ahí está tu error, Eduardo. Tú sigues pensando en niveles, en jerarquías sociales, en quién encaja dónde. Yo aprendí que el único nivel que importa es el de la integridad personal». Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. ¿Sabes qué fue lo más doloroso de nuestra ruptura? No fue que me dejaras. Fue darme cuenta de que durante 3 años estuve enamorada de alguien que me veía como inferior. Eso me enseñó algo muy valioso sobre el tipo de persona que quiero a mi lado. Eduardo se levantó también y se acercó. «Pero ahora soy diferente, Esperanza. Ahora entiendo tu valor». «No», le dije volteando para mirarlo. «Ahora entiendes mi éxito económico. Son cosas muy diferentes». Regresé a la mesa y tomé mi copa de vino. La persona adecuada para mí me habría valorado cuando era mesera y vivía en una vecindad. Me habría apoyado en mis sueños. No me habría hecho sentir avergonzada de mis circunstancias. «¿Y si te diera otra oportunidad de conocer esa versión de mí?», insistió. «Eduardo, no necesito darte ninguna oportunidad. Mi vida está completa sin ti». Le sonreí con calidez, pero con firmeza.
Tengo una empresa que dirigir, empleados que dependen de mí, planes de expansión internacional. Tengo propósito, pasión y lo más importante, tengo paz conmigo misma. Llamé a Javier por teléfono. ¿Puedes subir un momento? En 2 minutos estaba en nuestra mesa. Eduardo, te presento a Javier, mi director de marketing y la persona más importante en mi vida. Javier me tomó de la mano con naturalidad. Eduardo palideció. Ustedes están... Javier estuvo conmigo desde el primer food truck, expliqué. Me vio llorar de frustración cuando no vendíamos nada. Celebró conmigo cada pequeño logro. Nunca dudó de mis capacidades. Él me ama por quien soy, no por lo que tengo. Eduardo permaneció en silencio por un momento que se sintió eterno. Finalmente asintió con la cabeza. Entiendo, dijo. Solo quería que supieras que lo siento mucho y que estoy genuinamente orgulloso de todo lo que has logrado. Cuando Eduardo se fue, Javier y yo nos quedamos solos en el restaurante vacío. ¿Cómo te sientes?, me preguntó abrazándome. Libre, le respondí, completamente libre. Esa noche, mientras cerrábamos el restaurante, pensé en todo el camino recorrido. Eduardo me había hecho un favor sin saberlo. Su rechazo me había obligado a descubrir mi verdadera fuerza, mi capacidad de construir algo extraordinario con mis propias manos. Al salir del restaurante, vi la revista Forbes con mi foto en la portada en el puesto de periódicos de la esquina. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Había construido un imperio, pero más importante aún, había construido la versión de mí misma que siempre estuvo destinada a ser. La chica que había sido dejada por pobre ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había convertido el dolor en propósito, las lágrimas en determinación y el rechazo en la motivación para alcanzar alturas que ni siquiera había soñado. Eduardo nunca entendería que no se trataba de dinero o reconocimiento. Se trataba de descubrir que dentro de mí siempre existió una fuerza imparable, esperando la oportunidad correcta para florecer. Si estás lista para elegirte a ti misma, suscríbete y acompáñame en más historias de empoderamiento. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Ahora que te he contado mi historia, me doy cuenta de que tú y yo no somos tan diferentes. Tal vez tú también has sentido esa mirada despectiva de alguien que te hizo creer que no eras suficiente. Tal vez tú también has llorado por alguien que no supo valorarte. Pero déjame decirte algo que aprendí en ese camino. Dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera imaginas. Yo era esa chica que servía mesas y vivía en una vecindad, llorando por un amor que me menospreciaba. Hoy soy dueña de mi propio imperio, pero más importante aún, soy dueña de mi propia historia. Y aquí viene algo curioso que he notado. De todas las personas que escuchan estas historias, muy pocas se toman el tiempo de suscribirse. Es extraño, ¿verdad? Es gratis, toma solo un segundo, y es la única forma en que puedo seguir compartiendo estas experiencias contigo. Porque si mi historia te tocó el corazón, si sentiste aunque sea por un momento que no estás sola en esto, entonces tal vez mi siguiente historia también sea para ti. Hay tantas mujeres como nosotras que necesitan escuchar que sí se puede salir adelante, que sí se puede brillar después de la oscuridad. Así que si crees que vale la pena seguir construyendo juntas, ese botón de suscribirse está ahí esperándote. Es mi única forma de saber que estas historias realmente importan. Porque al final del día, todas merecemos escribir nuestro propio final feliz.